Damos inicio formal a nuestra audiencia. Nos acompaña Ricardo Fortuna, él es vicepresidente del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano y aspirante a la senaduría por el Distrito Nacional y sobre todo un amigo nuestro. Bienvenido. Muchas gracias. Sí. Como siempre me siento en casa cuando vengo a este programa. Y bueno, aquí estamos aptos para compartir con ustedes. Con Ricardo también, pues le damos la bienvenida, se integra a esta segunda parte la doctora Mildred Elizabeth Charlotte Beltré. Pero lo que pasa es que la palabra doctora ya a este momento no tiene tanto impacto. No tiene tanto impacto. Entonces, por eso es que mi compadre... yo te he dicho siempre que esta doctora es peligrosa. Vamos a brindar para conversar con Café Santo Ricardo Domingo. Fortuna de muchos temas de la agenda Gracias. política y social. Vamos pasándolo, por favor. Compadre, si me ayuda. Acá. Aquí está mi compadre para usted. Gracias. Salud. Gracias a Carla. Gracias, Sí. Carla. Café Este café Santo Santo Domingo. Muchas Salud. gracias, Carla. Café Santo Domingo, el mejor café del mundo. Bueno, Ricardo, cuéntanos las expectativas en términos políticos, cómo está el partido, incluso ya tenemos ley aprobada, función ya del 2020. Bueno, en víspera del reglamento, en espera del reglamento de esa ley, estamos todos los partidos políticos. Entendemos auspicioso el papel que ha tomado el presidente de la Junta Central Electoral, que se ha constituido, por decirlo así, en el abogado de los partidos que entendieron que la ley no era del todo lo que se esperaba, y de hecho ya han depositado instancias en el Tribunal Constitucional con el tema de algunos articulados que riñen la propia Constitución. Bueno, la ley ha sido atacada por diferentes frentes, pero recientemente un grupo de partidos de la oposición, los partidos, mayormente los partidos emergentes, han elevado una instancia para tratar de ir al Tribunal Constitucional, porque entienden que hay varios artículos de la ley que son inconstitucionales, valga la redundancia. Ustedes, el PQDC, está sumado a este plan, ¿y cuáles son los artículos que ustedes entienden que contradicen la posición de los partidos? Puntualizando, como el caso del PQDC, nosotros en noviembre del 17 hicimos una pausa con el tema de obligaciones institucionales del partido y nos separamos del tema bloque opositor. Le explicamos al grueso del partido, de los partidos allí presentes, y ahora, hace algunas semanas, volvimos y tuvimos una conversación con miras a la reinserción en el bloque. Es decir, que nosotros aún tenemos aunque tengamos la instancia y todo el proceso que se viene valorando con el recurso que se depositó, no somos firmantes, aún pudiésemos accionar como interviniente voluntario y todo eso. Los artículos, si tú te fijas, hay una serie de articulados que la propia Constitución no valora y la propia ley se va más allá de lo que la Constitución permite. Y, por ejemplo, un caso puntual, el tema de la participación en política está ceñida específicamente a la membresía de los partidos políticos. Y entendemos que eso desde ya es excluyente, porque no debe de quien pueda aspirar a cualquier posición, no necesariamente tenga que ser desde un partido político, inscribirse y pasar un tiempo. Con el tema, por ejemplo, de... Perdón, ¿usted asume que la posición ha de ser del partido o debe ser de la persona? No, ya eso es otro tema. Okay. Estoy hablando con la participación de alguien que quiera aspirar, lo puede hacer libremente. Que no puede, que no tiene que ser necesariamente un partido. Lo que establece la ley es que tiene que tener un tiempo como miembro de una organización política para poder aspirar. Y eso ni la propia Constitución lo plantea. Obviamente. Ya, o sea que fue estrapetita, más allá de lo que le pidieron. Más allá de lo que le pidieron. Entonces, puntos como ese son los que nosotros como partido entendemos de que sí, que es provechoso el tema del reglamento para que esas zonas grises sean aclaradas. Sí mismo. Ricardo, aspirar a la senaduría del distrito, ¿verdad? Competencia muy fuerte con estos partidos tradicionales que siempre han dominado la plaza. ¿Qué te motiva pues a tomar esa decisión? Bueno, pienso primero que ya no hay tal fortaleza, hay una desafección cierta entre un grueso del electorado de los 18 a los 40 años, como hemos visto, que es el que va a engrosar el tema del padrón. Esa desafección
que antes podía ser un mito, que la gente decía que estaba desencantada de los partidos políticos. Ahora se ha visto que sí, hay una conciencia crítica del ciudadano. Yo entiendo que en el caso, por ejemplo, mío, en lo personal, me toca hacer mi parte y mostrar la alternativa que pueda ser viable para aquellos que aprovechemos el momento y de que podamos presentarle al electorado una alternativa distinta basada en eso, en volver a encontrarse con representantes genuinos de aquellos que entiendan de que es posible en esta ocasión realmente accesar al poder, sobre todo con el tema del Senado, con una intermediación real, porque hasta hoy la figura del Senado, la figura del senador como tal, no ha surtido ese efecto de intermediación entre el Estado y los electores de esa demarcación. Se pliegan solamente a un tema de políticas públicas de estilo nacional, pero tú no lo ves defendiendo algunos puntos que son específicos de la comunidad que los elige. Me gustaría en ese sentido, cuando usted habla de ese segmento poblacional, ¿cuáles serían las estrategias de discurso, cuáles serían el término de propuestas para contactar, conectar a un segmento que de entrada ya lo que es la parte política ya se comunica en un lenguaje no tradicional? Por ejemplo, y aprovecho aquí para hacer esa valoración inicial que es la que voy a tomar de la mano para llevar a otros medios de comunicación y otros estadios de la misma juventud que, como bien usted dice, los códigos cambiaron. Yo ando promoviendo el tema de la identidad única digital, que ya el tema de las contraseñas, el que me estoy yendo de los jóvenes sabe lo que están hablando de una vez, que no tengamos y que podamos aprovechar esa identidad única digital para que pueda ser más fácil, más ágil el uso de las redes y que de hecho con más seguridad por el tema de la suplantación de identidad, por el tema de los hackers, por una serie de temas tecnológicos que son las que es la debilidad con el tema de la virtualidad en las redes. Pienso que eso es un punto a trabajar, pienso que podríamos promoverlo, no solo por el tema de que yo lo planteé, sino porque es una necesidad nacional de que se hace. Colombia anda en lo mismo ya, en Estonia todo es digital prácticamente y tiene que ver por eso, porque se adecuaron a una identidad digital única, que solamente el poseedor de aquella, el propietario de esa, es que la puede realmente mostrar a la hora de ser necesitada. Con el tema de la migración, entiendo que el Distrito Nacional, que como centro político no se ha evidenciado por parte de las autoridades correspondientes, en el caso específicamente de la senaduría, sin tener nombre en específico, porque ese no es el tema, sino la persona, ese curul del senador, no ha sido aprovechado para tú decirle a la gente del Distrito Nacional, mira, la migración aún sea un problema nacional, porque lo es, acá en el distrito nosotros debemos de llamar la atención, hay una migración desbordada, hay un empleo galopante que se está sustrayendo la mano de obra que reside aquí en el distrito, entonces debemos de prestarle atención a eso. El tema de la delincuencia, sí hay muchísimos temas que si se asume como el rol de intermediación real, ya va a tener algún sentido el caso del curul del Senado. Ricardo, yo quiero antes de seguir con ese tema y tus aspiraciones a la senaduría del Distrito Nacional, yo quiero retomar el tema de la ley de partidos, porque independientemente de los recursos que se hayan elevado al Tribunal Constitucional en cuanto al funcionamiento de la ley de partidos, la ley en sí está vigente. Entonces, los partidos tienen una serie de actividades que desarrollar y que programar a lo interno de los partidos políticos y a lo ya con mira de cara a las elecciones, primero las municipales que serán en febrero y luego entonces posteriormente, 3 meses después, serán las congresuales y la presidencial. Pero en el caso del PQDC, ¿ustedes están trabajando acorde a los lineamientos de esa ley? ¿Ya tienen programado la metodología que van a utilizar para la selección de los candidatos que ustedes llevarán a los cargos electivos? Muy acertada la pregunta porque el tiempo, estamos en tiempo Claro, de poderla contestar. claro. Nosotros en diciembre, a principios de diciembre, realizaremos el Pleno Nacional de Dirigentes, que es una de las modalidades que la nueva ley permite a los partidos que puedan ser usados para el tema de las candidaturas internas. Entonces eso lo estamos adecuando, venimos trabajando precisamente en Santiago el sábado pasado, hicimos juramentaciones de las estructuras municipales y provinciales
para que en el caso de esa fecha estemos hábiles para que puedan conformar la matrícula que va a asistir a la elección de esos candidatos que se presenten. A juicio del legislador, el Pidio Báez y el Congreso está trabajando para la reelección, para aprobar, modificar la Constitución. 23 votos, ¿no? Dicen que Si faltan. en este caso ustedes ven la posibilidad de que eso pueda ocurrir y ante una eventual posible reelección, ¿cómo ven el panorama? Mira, la República Dominicana es un país especial, nada es descartable, aún esté prohibido en la Constitución. Fue una sorpresa para mí, y lo expreso de modo muy honesto, escuchar al presidente de mi país decir que se iba a referir con el tema de la reelección en una fecha próxima cuando la Constitución se lo prohibía en el momento. Me hubiese gustado quizás verlo manejando con un tema más, como más formal, el respeto a la Carta Magna, y que se refiriese quizás a los designios de algunas cosas que han manifestado quizás otros que han promovido el tema de la reelección, pero no ver al presidente específicamente haciendo prácticamente un acto de desdeñamiento del tema constitucional, porque no es en él que está el tema de referirse en marzo, no, la Constitución lo prohíbe. Ahora bien, que con el tema de los votos, como bien dice el legislador, nuestro amigo Elpidio, pueda sumarse para que pueda modificarse la Constitución, ya eso es otra cosa. La composición de fuerzas en el Congreso favorece obviamente al partido oficialista y los precedentes que tenemos con el tema de las modificaciones constitucionales no dejan que uno pueda expresarse libremente con alguna seguridad de que eso no va a pasar. Usted hablaba hace un momento con relación a la migración en lo que sería del distrito, pero me gustaría ya una opinión más general en cuanto a la migración en sentido tanto de lo que tiene que ver con la migración que llega ilegal a la República Dominicana y también ya cuáles son los efectos de acuerdo a su perspectiva. Mira, el tema de la migración es más complejo del simplemente de ver el transeúnte chocando con los nacionales haitianos, venezolanos, colombianos, chinos, porque hay que mencionarlo todo. El tema haitiano es porque es más masivo. Claro. Pero hay un presupuesto sombra que se dedica a la ocupación pacífica haitiana que está trastocando entonces el presupuesto real que debe el dominicano disfrutar. Pienso que ha habido una genuflexión con el tema de la migración masiva y regular por parte del gobierno, por un tema de presión internacional. Hemos visto como la ACNUR sorpresivamente felicita al gobierno dominicano por el tema de cómo ha manejado el tema migratorio. Y si recordamos, hace 3 años era todo lo contrario. Entonces, tú no te puedes alegrar cuando tú estás viendo en las calles lo que está pasando y cuando un organismo como la ACNUR, que se ha destacado en el tema migratorio con manejar un lado de la historia, y cuando los mismos precedentes de la ACNUR te citan que en el caso de los haitianos, que ellos declaran como que son, vamos a decirlo así, sin patria, los apátridas recomiendan que la primera opción de ellos debe ser los padres, la nacionalidad de los padres de esos apátridas. Y aquí eso se ha obviado. La ACNUR ha encabezado, conjuntamente con la Corte de los Derechos Humanos, escenarios, vamos a decir, desagradables en momentos que no eran lo que estaban llamados a hacer con el respeto a la nación y eso. Y hoy hemos visto que es todo lo contrario. Se celebró hace poco una audiencia de la Corte de los Derechos Humanos donde lo que estaba prohibido era tocar los temas del país. Perfecto. Creo que debe de ser quizás un poquito más un compromiso del Estado, manifestarse públicamente. Nosotros no hemos visto manifestaciones puntuales, ni del Ejecutivo, del Presidente, ni de la Vicepresidencia, ni del Senado, como un ente puntual de institucionalidad de lo que le preocupa o no el tema de la migración. Antes tú te alarmabas cuando veías y juzgaban como extremistas el tema de los muros, de construir muros, pero ya es algo aceptado porque la gente entiende que debería de irse construyendo. Recordemos, por ejemplo, haciendo un poquito de historia, el caso de Pedernales, con un asesinato que hubo. Sí. No se sabe qué pasó con el nacional haitiano que mató al dominicano. Pidieron que lo entregaran, no lo han entregado todavía. Es decir, y no es el primer incidente. Yo pienso que ya deberíamos hacer un alto y revisar seriamente hacia dónde vamos,
para tú predecir como nación de aquí a algunos años cuál va a ser la incidencia real de esa migración masiva. Ricardo, 1 peso por cada elector. Es lo que le llaman el barrilito. Es un fondo que disponen los senadores, en este caso los senadores, para ellos invertirlo a discreción, o ellos para gastarlo a discreción, o no sé qué hacen con eso. Aquí en el Distrito Nacional, el senador recibe aproximadamente 1 millón de pesos mensuales por ese concepto. ¿Qué haría Ricardo Fortuna de llegar a la senaduría del Distrito Nacional con esos fondos? Pienso que para mí sería más fácil no recibirlo, es un dolor de cabeza menos, no me comprometo al clientelismo formal si recibo el dinero, estoy siendo honesto con eso, y estoy tratando de romper ese círculo que se ha construido, porque se supone que en los casos de esos puestos electivos, usted lo que va es a legislar, a fiscalizar y a contribuir con el tema y a representar y a aportar a través de anteproyectos y promover políticas públicas realmente tenga alguna conciencia. Más allá de eso, en mi caso personal, que no vivo de la política, hago política, pero no vivo de la política, entiendo que incluso hasta mercantilmente me es negativo, no me es rentable tomar el dinero para comprometerme. Mismo, en el caso del PQDC, ya establecida, aprobada una ley de partidos que establece normas y plazos, ¿han contemplado la posibilidad de ir aliado a alguna organización tradicional o van solo? Con el tema de las fechas y de los plazos que uno pueda, que tiene necesariamente que adherirse, en el tema municipal, como estábamos hablando ahorita antes de entrar al aire, sí ha habido algunos acercamientos ya entre algunas fuerzas, tratando de conformar una boleta municipal nacional en base a los criterios de aproximación a simpatía cierta que podamos tener y ver dónde podamos y dejar al libre albedrío de la mayoría de esos partidos que puedan irse o no con alguna otra fuerza mayoritaria. En el caso congresual y presidencial, que ahorita acertadamente lo tocabas, es un tema un poquito más confuso porque quizás algunos aquellos que presenten aspiraciones congresuales por un tema de compromiso presidencial no se te embarquen en el tema de una gran alianza congresual. En lo municipal sí, en lo municipal tú puedes tener la total libertad de jugar al interés del partido. El pasado domingo, el presidente del Partido Reformista Social Cristiano, el ingeniero Federico Antún Valle, Quique Antún, en una reunión precisamente del directorio presidencial de esa organización política, llamó a los partidos opositores a formar un frente opositor, en este caso para tratar de enfrentar al Partido de la Liberación Dominicana. ¿Ustedes estarían en disposición de ir a ese acuerdo electoral? Tú sabes que el tema de cuando uno persigue tratar de ser coherente tanto afuera como adentro es un tema, y con la respuesta a tu pregunta me encierra en esa interrogante. Ahorita yo felicité a Quique por el tema del tribunal, pero con el tema de las alianzas me voy a referir a la experiencia anterior con el bloque opositor y la ley de partidos. Sí, las garantías un poco confusa ahora con la ley de partidos. Entonces la garantía, sino por la actuación que se derivó tanto del PRM como del PRCC con relación a compromisos asumidos con el bloque opositor. Incluso que nosotros estábamos fuera, pero entendíamos que, bueno, es lo que conviene a todos. Quizás ahora, con el llamado que él hace, con todo su derecho, va a ser un poquito cuesta arriba que con ese precedente, a menos que no se hayan reuniones y se aclaren algunas situaciones, ¿verdad? Y el interés lo puede todo, sean tan fácil volver a cuestionar ese bloque. Los bloques han de ser para enfrentar a o por intereses comunes. ¿Cómo es? Los frentes ha de ser para enfrentar al PLD o ha de ser para buscar puntos comunes que generen y donde no sea solamente la única visión de sacar del poder al PLD, sino también buscar entre ellos puntos que puedan coincidir en cuanto a la gobernanza, en cuanto a los intereses. ¿Cuál debe ser la tónica que dirija?
Debe de ser el propósito mayor a largo plazo, porque aquí la gente entiende que el 20 el país se acaba y lo hemos visto que no es así. Los partidos, y ahí hacemos la autocrítica, entendemos que desde ya la gente se debe de inmiscuir en el tema político y eso cada 4 años nos enreda en la pata de los caballos y dejamos de vista los problemas fundamentales. Entonces, el tema no es desplazar por desplazar. ¿Qué tú tienes para desplazar? Es la pregunta que yo a veces hago con el tema del bloque de oposición. Porque no hemos construido la percepción necesaria, sobre todo en la psiquis del elector, de por qué va a cambiar. Y ese es el reto de nosotros. Tú debes de cambiar porque lo que nosotros entendemos es que el modelo económico está agotado, pero es porque este modelo económico funciona, es porque las políticas públicas se han promovido de alguna manera que no es la más correcta, pero no es el tema, es ayúdame a quitarlo porque yo lo tengo que quitar, porque así tú no vamos a repetir lo mismo y si tú repites lo mismo va a tener el mismo resultado. Bueno, las críticas, protestas más comunes en estos últimos días están relacionadas con el impuesto a los precios de los combustibles y algunas organizaciones políticas como el PRM de oposición se han sumado a la protesta de proponer una modificación de la ley de hidrocarburos. ¿Ustedes como PQDC, como partido, han tomado alguna decisión sobre Mira, esta situación? debemos de encontrar la fuente que va a sustituir el tema de la ley de hidrocarburos. Es que es un tema complejo cuando tú tratas de ser coherente con lo que tú planteas, porque tú lo vives. Entonces, sí, es cierto, es un poquito cuesta arriba el tema del costo del combustible, porque lo compramos todo. Yo no echo agua, yo también lo siento. Ahora bien, cuando tú vas a la práctica y desglosa el tema de cómo se va asignando el tema del uso de esos recursos y el déficit que tenemos, que tuvimos que asistir ahora, va a ser un presupuesto con un déficit bastante alto, tú dices, bueno, muy bien, eficientiza el gasto, disminuye algunas partidas, ¿verdad? Para tú poder no reducir el tema de los hidrocarburos, porque hay algunos osados que te plantean que se elimine el impuesto. Dices, bueno, vamos a ver cómo vamos desmontando, pero tú tienes que necesariamente proveer otras fuentes con el tema de remesas. Es decir, alguien va a ser afectado cuando tú le dices que Y si se le pide al gobierno que precisamente eficientice el gasto y que, porque estamos en la República Dominicana, si tú me debes a mí 500,000 pesos, por ejemplo, y tú me dices a mí, bueno, Dionisio, lo que pasa es que no tengo cómo pagarte. Lo que me está entrando es para cubrir los gastos de mi familia, los gastos de estudio y cosas, pero yo te veo que tú acabas de comprar una jipeta nueva. Entonces yo te digo, no, pero espérate aquí, Ricardo, tú no debiste comprar esa jipeta nueva y pagarme mis 500,000 pesos. Entonces el Estado, lo que se le está pidiendo es que independientemente de que se sabe y que todo el mundo sabe que esos recursos de la ley de hidrocarburos van al presupuesto nacional y de una u otra forma se le asignan a diferentes instituciones, lo que se le está pidiendo es, óyeme, elimine el gasto superfluo. Sí, exacto. Eso puede hacerlo y puede traducírselo al bienestar de la gente. Entonces eso es lo que se le pide a la gente, no es lo que está diciendo el ministro de la presidencia, no, porque esos fondos van a educación. Ok, pero entonces quítamele los 6 millones que tú me le das por educación a la hermana del presidente. Mira, el tema es el término que usé en la respuesta. Y así anterior. sucesivamente, es solo un caso. Eficientizar el tema del gasto, porque cuando tú bien dices, tienes una familia con recursos constreñidos, tú obviamente vas a cambiar incluso el menú diario que vas a comer. En el tema del Estado, a veces es un poco más complejo, porque hay realidades que se te imponen. Pero hay una necesidad cierta de que la gente entienda de que si hay un sacrificio diario del dominicano, debe de haber algún sacrificio cierto del Estado, del gobierno en este caso, en la, vamos a decirlo así, en la solución de algunos temas que son puntuales para el ciudadano. El tema de la energía, por ejemplo, tú no me puedes hacer coincidir energía cara, combustible caro y acceso a la salud caro. Algo tú debes de darme a cambio para cobrarme ese impuesto tan caro. Claro. Bueno, muchísimas gracias a como ustedes. siempre a Ricardo por estar con nosotros en este Tribunal de la Tarde, a nuestra teleaudiencia por estar con nosotros. Solo nos resta invitarle a mañana, cuando tendremos para todos ustedes un contenido súper interesante de 5 a 7
de la noche por Telefuturo Canal 23. Feliz resto de la noche.